Hola fanáticos de los superhéroes y el caos. Bienvenidos a Resúmenes en 5 minutos, el canal donde desglosamos tus series favoritas con todo el drama, la acción y los secretos que no viste. Hoy nos sumergimos en Peacemaker, temporada 2, un viaje multiversal, donde explosiones, traiciones y universos paralelos te dejarán sin aliento. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal Resúmenes en 5 minutos, darle like al video y activar la campanita, para que no te pierdas ningún resumen, análisis o curiosidad de tus series favoritas. Ahora sí, que comience la aventura. ¡Claro que sí! Esta temporada, ambientada un mes después de los eventos de la película Superman 2025, explora temas de realidades alternas, reconciliación familiar y redención personal a través de un dispositivo llamado cámara de despliegue cuántico, que permite acceder a universos de bolsillo. Consta de 8 episodios que combinan comedia negra, acción superheroica y drama emocional. Chris lidia con sus traumas pasados, como la muerte de su padre abusivo Augie Smith y su hermano Keith, mientras evade la persecución de Argus liderada por el vengativo Rick Flag. El equipo de los chicos de la calle 11, Emilia Harcourt, Leota Adebayo, John Economos y Adrian Chase, vigilante, se unen para apoyarlo, enfrentando amenazas interdimensionales, mundos alternos influenciados por nazis y conflictos internos. La narrativa culmina en la formación de una nueva agencia, pero con un giro cliffhanger. Imaginemos que todo comienza en un mundo caótico donde los héroes no siempre ganan y los villanos a veces llevan cascos con símbolos de paz. Chris Smith, conocido como el Pacificador, está lidiando con las secuelas de sus aventuras pasadas. Ha descubierto una puerta misteriosa en su cámara de despliegue cuántico, un espacio de almacenamiento que inesperadamente lo lleva a una realidad alterna. En este Tierra 2, su padre abusivo, Augie Smith, no es el supremacista blanco que Chris recuerda, sino un héroe superheroico llamado Dragón Azul, parte de un equipo familiar venerado llamado el Trío Superior. 6 meses después, de vuelta en el universo principal del DCU, Chris se siente infravalorado. Ha fallado en unirse a la Pandilla de la Justicia, una versión retconeada de la Liga de la Justicia que incluye a Superman y Supergirl de la película Superman 2025. Mientras tanto, Emilia lucha para encontrar trabajo debido a una lista negra impuesta por Amanda Waller, y el director interino de Argus, Rick Flag Sr., desconfía de un informe sobre el pacificador presentado por John Economos, sabiendo que Chris mató a su hijo, Rick Flag Jr., durante los eventos de El Escuadrón Suicida. Economos y Leota Adebayo sienten que Flag Sr. está al tanto de esta historia. Chris regresa a la realidad alterna, donde aprende que su hermano Keith, David Denman, también está vivo y actúa como el superhéroe Capitán Triunfo. Abrumado por la dinámica familiar idílica, Chris se encuentra con su contraparte alterna, Pacificador 2. Una pelea brutal en la cámara de despliegue cuántico termina con Chris hiriendo mortalmente a Pacificador 2, quien muere en sus brazos, desatando un caos interdimensional y obligando a Chris a confrontar sus propias insuficiencias. Las tensiones escalan en el universo principal cuando el agente de Argus, Langston Flaherty, Tim Meadows, es asignado como supervisor de Economos, y Flag Sr. se vuelve cada vez más sospechoso de las lealtades de este último. Adebayo visita a Chris para advertirle sobre la vigilancia de Flag Sr. y le insta a entregar el dispositivo QUC a Argus por seguridad. Adrian Chase, vigilante, se une a ellos y ayuda a Chris a deshacerse del cuerpo de Pacificador 2 para encubrir el asesinato. Los chicos de la calle 11 organizan una fiesta en la azotea del apartamento de Harcourt para animar los espíritus, pero Flaherty lidera un escuadrón de Argus para infiltrarse en la casa de Chris para ser repelido por ataques feroces de la mascota de Chris, el águila calva Eagly. Chris, ebrio, tropieza de regreso a casa y se transporta de nuevo al universo alterno, enviando impulsivamente un mensaje de texto a la Harcourt de ese mundo, Harcourt 2, que había estado en una relación romántica con Pacificador 2, atrayéndola sin saberlo a la crisis que se desarrolla y escalando el riesgo de exposición interdimensional. Chris se transporta al cuartel general de Argus en el universo alterno para encontrarse con Harcourt 2, donde descubre una revelación impactante. Rick Flag Jr., Joel Kinnaman, está vivo en esta realidad y sale con Harcourt 2. Durante un paseo, Harcourt 2 le confiesa que terminó su relación con Pacificador 2 debido a su infidelidad y su negativa a comprometerse seriamente,
reflejando los propios defectos relacionales de Chris. Su conversación se interrumpe por un ataque de los Hijos de la Libertad, un grupo terrorista paramilitar que planta explosivos en un edificio. Chris se infiltra en el sitio, masacra a los terroristas y desarma la bomba, ganándose la admiración tentativa de Hardcat 2. Más tarde, una charla emocional con Keith refuerza el anhelo de Chris por su familia perdida. Sin darse cuenta del peligro, Chris regresa a su universo, pero la agente de Argus, Sasha Bordeaux, ha movilizado un equipo de asalto que incluye a Economist, Flary, Judo Master y el cazador de águilas Red Stain Wild para asaltar su casa, elevando las apuestas mientras el secreto de Chris amenaza por desmoronarse por completo. Economist avisa a Chris del inminente asalto de Argus, permitiéndole huir con Eagly y el dispositivo de portal QUC. Economist sabotea la operación golpeando a Red Stain Wild para proteger a Eagly de ser disparado, mientras Chris lucha y derrota a Judo Master en el bosque. Chris contacta a Adebayo en camino a una cabaña remota en Settlers Hill, donde reubica el portal QUC para evadir captura. Flag Sr. se acerca a Hardcat con una oferta para reincorporarse a Argus si ayuda a capturar a El Pacificador. Chris le confiesa a Adebayo su plan de reubicarse permanentemente en la dimensión alterna, a pesar de sus objeciones. Luego envía un mensaje a Hardcat 2 para reunirse, sin saber que la Hardcat original ha aceptado a regañadientes el trato de Flag Sr. Mientras Chris se dirige al encuentro, Red Stain Wild realiza un ritual que le otorga una visión, localizando a Eagly en la cabaña y acercándose al grupo. En el punto de encuentro, Hardcat intenta persuadir a Chris de abandonar sus planes y niega cualquier conexión más profunda de su encuentro pasado. Pero para evitar que Sasha Bordeaux lo mate, ella misma lo deja inconsciente. De vuelta en Argus, Hardcat manipula a Economist para que Chris sea encarcelado temporalmente por su protección, aunque Flag Sr. lo golpea salvajemente en custodia. Chris es liberado y recogido por Adebayo, quien lo lleva a la cabaña, sin saber que Judo Master lo sigue por órdenes de Flag Sr. Sintiéndose alienado de su propio mundo, Chris decide quedarse en la dimensión alterna con Eagly, quien, como el Águila Prime, convoca un enjambre de águilas que destrozan a Red Stain Wild en un ataque grotesco mientras los chicos están ausentes. Judo Master se cuela en el portal QUC que se cierra. Adebayo descubre la carta de despedida de Chris al grupo, lo que impulsa a Hardcat a jurar traerlo de vuelta, solidificando la determinación del equipo en medio de traiciones crecientes. Los chicos establecen un portal dimensional en la casa de Adrian y se aventuran en el universo alterno para recuperar a Chris. Hardcat es capturada por Keith y llevada a Argus 2, donde se reúne con Chris, mientras Adrian se encuentra con su contraparte, Adrian 2, quien revela que Pacificador 2 era su archienemigo, impulsándolo a unirse a los Hijos de la Libertad. Economist es emboscado por Augie, quien le apuñala en la mano y fuerza una confesión sobre la muerte de Pacificador 2. Chris le confiesa su amor a Hardcat, pero se niega a irse, hasta que descubre una verdad aterradora. Una bandera americana con una esvástica nazi reemplazando las estrellas, exponiendo el mundo alterno como una distopía gobernada por nazis, inspirada en El hombre en el castillo alto. Hardcat 2 llega y llama a seguridad sobre la Hardcat original. Adebayo, caminando sola, es perseguida por Keith y locales, ya que el mundo persigue a las minorías raciales. Mientras tanto, Flag Sr. visita a Lex Luthor en Belle Reve, cerrando un trato para transferirlo a la prisión Van Cool a cambio de ayuda para localizar a Chris y el portal, tejiendo conexiones más amplias con el DCU. Chris y Hardcat huyen de Argus 2, pero Augie y Keith los acorralan, arrastrándolos a la mansión de la familia Smith para interrogarlos. Judo Master rescata a Adebayo de los perseguidores. Flag Sr. y Bordeaux colaboran con el ex empleado de Luthor Corp, Sidney Happerson, para rastrear la grieta dimensional en la casa de Adrian. Augie y Keith cuestionan a Chris, pero la policía interrumpe buscándolo inesperadamente. Los dos vigilantes se unen con Adebayo y Judo Master fuera de la casa Smith. A pesar de las objeciones de Keith, Augie permite a Chris y sus amigos escapar de la dimensión. Adrian embosca y apuñala fatalmente a Augie, horrorizando a Chris y Keith. Mientras los chicos corren al portal, Keith los persigue y resulta gravemente herido en un choque violento que involucra a Eagly, Adrian y Hardcat. Un devastado Chris detiene el asalto, confesando su culpa por las muertes que lo rodean. Después de repeler a los policías perseguidores, los chicos, más Judo Master, regresan a su dimensión y sellan el portal.
solo para enfrentar una emboscada de Argus fuera de la casa de Adrian. Chris entrega el dispositivo a Flag Sr. y se deja arrestar, marcando un momento de responsabilidad sacrificial. Un flashback revela que un mes antes, Chris y Harkat compartieron una noche romántica que terminó en un beso, después de la cual Harkat se va, destacando su tensión no resuelta. En el presente, Chris languidece en prisión, aislándose de los chicos. Argus investiga las puertas QC, resultando en múltiples muertes de agentes por peligros interdimensionales. Adebayo y Adrian sacan a Chris bajo fianza, pero él huye con Igli a un motel, manteniendo su ubicación en secreto. Argus descubre una dimensión habitable apodada Salvación y aprueba la propuesta de Flag Sr. de reutilizarla como prisión para metahumanos. Desilusionada, Sasha Bordeaux filtra esto a Harkat usando sus credenciales y las dos renuncian a Argus juntas. Juntos, los chicos rastrean a Chris hasta el motel, afirmando su amor y aprecio por él. Harkat admite que la noche en el barco fue significativa para ella y comienzan a salir. Una semana después, el grupo lanza una nueva agencia, Checkmate, incorporando a Bordeaux, Flurry y Judomaster. Sin embargo, en un giro final, Chris es secuestrado por Flag y ARGUs, atrapado en Salvación como castigo, dejándolo a su destino y el futuro del equipo colgando en un peligro interdimensional. Esta temporada construye hacia una conclusión polarizada, enfatizando el crecimiento del pacificador a través de la pérdida y la conexión, mientras adelanta arcos más grandes del DCU como la Prisión Salvación y lazos con Man of Tomorrow 2027. Y hasta aquí llegamos con este resumen. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún resumen, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo resumen. Claro que sí.